Hace algunos años, para mí el mero hecho de subirme en una báscula suponía un trauma y algo a lo que no quería enfrentarme. Hoy en día es diferente, no me supone un problema. Hace años mirarme al espejo era una situación a evitar. Aceptar mi cuerpo tal y como es ha sido un proceso complicado, pero que lo he logrado con los años. Durante mi adolescencia y juventud, comer se convirtió en el centro de mis problemas. Si me hubieran dicho que hoy en día me iba a alimentar comiendo de todo en varias ocasiones a lo largo del día, quizá no lo hubiera creído. Las cosas cambian y soy consciente de lo importante que es la alimentación para alcanzar mis actuales metas. Soy Raquel Mateo, paratriatleta. Durante muchos años de mi vida padecí anorexia, pero hoy quiero contarte la etapa de mi vida en la que he logrado ser feliz y lucho por lograr una gran meta en el deporte. Cuando tienes un accidente y todo se complica y tienes muchas horas para pensar, yo vi y me acordé de la bici que tenía mi hermano cuando él andaba en bici y yo pensaba cómo sería andar en bici, sabiendo que tal y como yo había quedado después del accidente, pues no sería tan fácil. Hombre, al principio pues fue una extrañeza, porque ves la situación que tenía con su pierna y piensas, jo, y ahora se va a meter a andar en bici y piensas que tiene que pedalear con una pierna. Bueno, pues al principio un poco de extrañeza, pero bueno, como es cabezota, pues hasta aquí ha llegado. Entonces, pues bueno, animarle desde el principio, pasando etapas, primero en ciclismo, luego ahora con el paratriatlón, entonces pues bueno, contento. A mí se me metió eso en la cabeza y decía, pues tengo que intentarlo, ¿no? Entonces llevé aquí en Munguía a la tienda de Orostidi y le llevé una bici que era grande mi hermano y me decía que cómo iba, ¿no? Pues cómo iba a subir en bici, cómo estaba así, y yo que sí, que yo quería andar en bici. Y claro, pero por lo menos había que quitar el pedal izquierdo, que es donde yo tengo la pierna mal. Pero claro, a él no le pareció suficiente con quitar eso, ¿no? Pues él creía que yo tenía que apoyar el pie pues en algún lado, porque es verdad que si no iría colgando con la pierna. Y bueno, él me hizo un algo artesano y así empecé. Al principio no di una pedalada, pero bueno, a base de hacer cositas. Entonces el hecho de salir a la carretera y puede parecer una tontería, ¿no? Pero oír los pájaros, ver animales, ¿no? Pues es una tontería quizá, pero a mí me pareció que había que seguir, ¿no? En eso. Yo trabajaba en un supermercado y en aquel momento estaba en la frutería y se me cayó pues una carretilla era una carretilla que tenía apilada bastante fruta y bueno, pues se me cayó en la pierna y ahí quedó. Tengo una multineuropatía, lesiones en las terminaciones nerviosas, luego pues no tengo nada de cartílago, entonces al final pues tengo pues eso, la pierna llevo con un aparato que es de fibra de carbono y luego el pie, así para que me entiendas, tengo pues como caído. La verdad es que fue muy complicado, ¿no? Porque fue un accidente laboral y entonces ahí pues todo se complica. Yo pensaba que bueno, pues que sería un periodo X y que yo me recuperaría y todo volvería a ser igual.
Y según iba pasando el tiempo, pues la cosa se veía que no iba a ser temporal, ¿no? Todas las lesiones que ella tiene las hemos conocido con el tiempo, porque en aquellos momentos nadie dijo la verdadera lesión que tiene Raquel. Y entonces pues ahí fue la lucha contra la mutua y todo lo que lleva, ¿no? Y pues eso, al final tenías que luchar contra darte cuenta en qué situación te ibas a quedar. Ha ocurrido un accidente laboral que bueno, pues puede ocurrir, pero bueno, yo creo que ahí lo más duro ha sido el tiempo después, ¿no? El tema de abogados, mutuas, etcétera, que bueno, las cosas no las ponen muy fácil y todo ha sido a base de pues, estar en juicios, cosas que pues, al final tú desconoces y que te minan, ¿no? Entiendo que a ella eso también le minó, entonces, pero bueno, como queremos ser positivos también, esa entereza y esa fuerza mental que ella tenía y que de hecho ella tiene, pues es lo que le ha ido sacando también de ese bache, ¿no? Es como demasiado en poco tiempo, ¿no? Porque encima cuando yo tuve el accidente también tuve que oír pues, que mi estado psicológico pues no estaba bien. Y yo decía, yo he pasado muchos años con la anorexia y eso es verdad, pero ahora no, y ahora no os podéis agarrar a la anorexia y a mi pasado, que está ahí, está claro, yo no lo he negado nunca, pero ahora no. Y entonces dije, ahora no vais a agarrar en eso y yo creo que me hizo un poco todo, ¿no? Luchar contra todo, porque creía que era lo que tenía que hacer. Cuando vamos a decir, un descanso de que termino la temporada de ciclismo en el 2013, pues se me ocurre la brillante idea de a ver si soy capaz de hacer un triatlón. Cosa que me parecía imposible porque yo en julio se me ocurrió que en septiembre, o sea, no faltaba un mes para lo que es el triatlón de Zumaya, que me propuse porque me dijeron que era llano y así. Pero claro, después del accidente ni había corrido, ni había nadado, o sea que solo sabía andar en bici, pues como andaba, ¿no? Pero yo es que tengo un problema, ¿no? Que me busco retos y luego no sé el camino que hay hasta... Pero aún así yo seguí con la cosa que tenía que hacer, ese triatlón. Hombre, la evolución clara es, como he dicho antes, de superación, porque ella lo que ha tenido que ir es pasando, primero adaptando a la bicicleta, luego entrando en un mundo de competición que también hay que conocerlo. Luego hay un cambio de deporte, del ciclismo al paratriatlón. Ya no es solamente andar en bicicleta. De repente dices, bueno, con su minusvalía, dices, bueno, nadar, la verdad que nada muy bien, porque antes ya lo hacía. Pero lo que más me ha extrañado a mí es cómo corre con muletas, cómo podía correr. Entonces, yo creo que esa es la gran superación que está haciendo, ¿no? El poder correr una persona con muletas, que a nivel mundial, por lo que estamos viendo, es la única. Dije, ¿cómo voy a correr con la pierna así estirada si no sé ni cómo, ¿no? Entonces dije, me voy al Vidogorri y voy a hacer algo. Entonces cogí las muletas que tenía de cuando el accidente y dije, voy a saltar, voy a ver cómo avanzo, que si algo parecía correr, que claro, no tenía un referente y no sabía ni cómo hacerlo, pero bueno, ahí empecé a saltar con las muletas como buenamente podía y luego pues la parte de nadar, pues con el neopreno como al final flota, pues bueno, más o menos nadar pues no se olvida, lo que pasa es que sí que la pierna pues se me hundía, pero con el neopreno, pues como ya no tenía ese problema, pues bueno. Entonces llegó el día y
y gracias a la organización que pues evidentemente avisé de la situación y ellos me dijeron, tú no te preocupes que te ayudamos en lo que necesites. Y yo les dije, si yo no paso los cortes, me echáis y ya está. Que no. Bueno, total, que empecé a hacer la competición y bueno, pues la conseguí terminar y ya llegar a la meta y decir, madre mía, he conseguido terminarlo como pude, pero bueno. Y entonces ahí es cuando me dicen que existe el paratriatlón y es que me di cuenta que realmente, aunque no lo hacía bien, no corría bien y no era el hecho de darte cuenta que podía hacer 3 deportes, dije, esto me gusta más. Y bueno, pues me apunté a la primera prueba internacional y bueno, pues ahí ha empezado toda la aventura del dualón, del triatlón y todo. Estimada Raquel, te escribo porque desde que conocí tu historia hace algunos meses, lo que haces me resulta realmente inspirador. Al igual que tú, durante años, llevo una etapa de mi vida un tanto complicada, con problemas de anorexia, y quería decirte que ver tus logros y seguir todo lo que haces me está ayudando mucho a salir de esta situación. Solo quería saludarte y desearte mucha suerte en los próximos Juegos de Río. Quizá algún día podríamos quedar y tomar un café o algo, no sé. La verdad es que eres un referente para mí y me encantaría poder hablar contigo. Gracias por todo. Edurne. Yo quiero transmitir el mensaje que hay una luz, ¿no? Que a veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero... O sea, yo he salido de ello y sí me emociono al pensar, ¿no? Y sobre todo cuando me encuentro con gente o gente que me escribe diciendo que lo están sufriendo, ¿no? Pues claro, yo pienso en lo que yo pasé y la verdad que me da mucha pena, ¿no? Yo intento ayudar en todo lo que puedo, transmitiendo el mensaje, escuchando y claro, pues al final han sido muchos años de mi vida y bueno, quiero pensar que el haber padecido eso y haber luchado contra eso, ¿no? Pues quizá me hizo fuerte para luego llevar a la siguiente. Es una lucha día tras día y la verdad crees que nunca sales, ¿no? Y crees que es un pozo negro y que allí no sales en la vida. Pero bueno, yo salí y bueno, luego pues al de muy poquito tuve el accidente y yo me acuerdo que volví a donde mi psiquiatra Ángel y le dije, me ha pasado esto. Y me dijo, Raquel, o caes ahora, porque claro, era como una excusa fácil para volver a caer, porque al final son pequeños detalles que o tiras, o te levantas, o te tumbas. Y claro, yo le dije, no, yo no vuelvo a caer. Pero pienso que todo ese pasado me ha dado ahora un presente que, pues seguramente ahora soy más feliz que nunca, porque es verdad que durante esa etapa mala, pues al final no eres feliz. Y puedo decir que ahora sí que lo soy. Ahora mismo mi gran sueño, desde luego, que es ir a los Juegos Paralímpicos de Río y por lo que lucho cada día, ¿no? Cada uno sabe todo lo que tiene dentro, ¿no? Y sí que es verdad que me emociono y no puedo evitar, porque al final son un montón de recuerdos, un montón de, ¿no? La familia, los amigos, la gente que te ayuda. Al final cada uno sabe lo que ha vivido en cada situación, cuando le han ayudado y tal. Entonces sí que es verdad que no puedo evitar emocionarme y aunque quiera evitarlo no puedo, porque al final es mi historia y está ahí, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que quiere que esté allí y ojalá pudiera traer una medalla, que eso ya sería lo más, ¿no?